tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque hoy viene Leticia Jorge a hablarnos de su libro En los brazos del destino. ¿Será que todos estamos alguna vez en los brazos del destino? Pues ahorita nos va a contar un poquito acerca de esto la autora de este excelente libro. Bienvenida, Leticia, a Desde los Libros. Muchísimas gracias, Maro. Qué linda, gracias por invitarme a tu programa. Estoy fascinada de estar contigo. Y bueno, pues dime, ¿qué quieres saber sobre mi libro? Pues muchas cosas, Leti. La verdad es que la he pasado muy bien leyendo el libro. Te digo que me tienes realmente atrapada. La historia te atrapa. Bien lo dice la contraportada del libro, te atrapa desde las primeras páginas. De verdad que de verdad, amigos, les puedo decir que sí te atrapa. Y nos gustaría un poquito, ahorita lo vamos a ver, hablar del detrás del libro, ¿no? ¿Qué hay detrás del libro? ¿Por qué escribir una historia que involucra tantas historias a la vez y que nos demuestra que lo importante es cómo reaccionamos y cómo superamos las cosas duras que nos pasan en la vida? Bueno, pues, ¿qué te digo? Mira, a mí desde niña me encantó escribir, siempre soñé con lograr esto. Y bueno, escribí este libro porque tuve algunas vivencias personalmente que quise compartirlas con mi lector. Por supuesto, también otras historias interesantes que quise entrelazarlas con la mía y lograr un sueño. Este era mi sueño, ver mi libro hecho realidad, y pues aquí estamos. Esa es la idea, ¿no? De que mi libro es mi bebé. Ah, sí, claro, claro. Oye, pues qué gusto ser testigo de que estés realizando un sueño con este libro, En los brazos del destino. Leti, pero te voy a pedir que nos dejes compartir un poco con el auditorio acerca de tu semblanza curricular. ¿Te parece? Me parece Bueno, excelente. déjenles cuento que Leticia Jorge es una escritora entusiasta con una gran vida llena de experiencias sorprendentes. Desde pequeña encontró un gusto por la escritura y a los 17 años le comentó a unas compañeras de trabajo que algún día sería escritora. Ellas se burlaron poniendo en duda sus palabras. Sin embargo, eso no la detuvo. Tal vez ese incidente la motivó. Hoy cumple ese sueño con la obra En los brazos del destino. Su escuela fue la vida, sus sueños fueron su motor y Dios fue su guía. Así es. Realizó diversas actividades a lo largo de su vida, desde aprender mecanografía en forma autodidacta, ya que no tuvo tiempo de estudiar la carrera de secretaria. De esa forma llegó a desempeñarse como secretaria bilingüe. Participó en un concurso de belleza a los 20 años, fue instructora de aeróbics, pintora de cuadros al óleo, actriz de teatro, hasta payasita de fiesta y cantante en California. A pesar de llevar a cabo todas esas actividades, nunca dejó de escribir y desarrolló su vocación literaria, escribiendo decenas de historietas románticas que perfeccionaron su estilo literario. Fue la misma vida la que le dio los argumentos para escribir esta historia, donde plasmó sus vivencias y su imaginación, creando al fin una brillante novela que cautiva desde sus primeras líneas. Más o menos así dice la semblanza que viene en la solapa del libro. Pero quiero que nos cuentes un poco acerca de este sueño, Leti. Cuéntanos un poco acerca de ese momento en que te dijeron, no vas a escribir el libro, que no te creyeron. Ahora si nos están viendo, ya verán que sí, ella dijo que iba a escribir un libro y aquí está el libro. Sí, es que cuando tú tienes un sueño, se te hace fácil expresarlo con las demás personas que ven que tu vida no tiene nada que ver con lo que realmente quieres, porque pues sí, algunas personas quisieran ser cantantes, otros quisieran ser artistas. Bueno, mi sueño era ser escritora. Y pues cuando se burlaron de mí, yo me dije en mis adentros, no sé cuándo, algún día voy a ser escritora. Y no me importó que se hayan burlado de mí, como que esas burlas me sirvieron como de... ¿cómo te puedo explicar? Me motivaron. Ajá, y eso fue lo que pasó. La reacción que yo tuve es que sí, que me digan no puedes, ¿cómo de que no puedo? Sí puedo. Oye, pues eso es muy congruente con lo que nos cuentas en tu historia acerca de que debemos hacerle frente a las situaciones difíciles. De hecho, comienza tu libro, no les vamos a contar realmente toda la historia del libro, porque lo importante es que la lean, y de hecho si empezamos a adelantarles muchos detalles, pierde como esa magia, pero sí les vamos a contar un poquito acerca
como a grandes rasgos acerca de la historia, de los personajes de la historia, y bueno, y empezando con un suceso al personaje principal, un suceso muy doloroso al inicio de la historia, que de hecho te decía fuera del aire, Leti, te hermana con esa persona, con ese personaje, y de verdad que quieres protegerlo, que de verdad te vuelve cómplice y testigo y demás, y la quieres apapachar, ¿no? Entonces, creo que empieza con una historia muy dura, con una situación muy dura, que después trata ella de suavizar, pero que siempre está clavada ahí en el corazón, y pareciera como, de verdad hay cosas tan duras que no se pueden olvidar, pero sí superar. Así es. Pues en este caso de Mariana Moncada, yo creo que lo que la ayudó a superar esa, pues no se llegó a traumar ni a complejar. Ella tenía una fuerza interior que incluso ella misma desconocía. A través de los años o del tiempo, se fue aflorando su fuerza interior, o sea, eso como dicen, de sacar la casta. Yo creo que a Mariana Moncada lo que la hizo un poquito superar esa situación que vivió fue el enterarse que le pasó lo mismo a una amiga de la familia, pero la amiga lamentablemente pues sí murió. Entonces ahí es donde como que sintió que volvió a nacer y le dio gracias a Dios de estar ahí y decir, bueno, pues por lo menos yo estoy aquí, y a continuar, a seguir luchando en la vida, y pues yo creo que ahí en ese momento ella fue su propia psicóloga. Sí. Sí. Sí, porque de hecho en varias partes de la historia dices, por favor, que les cuenten a los papás, que les cuenten a los hermanos, y de repente ella decide guardarlo para sus adentros, con lo difícil que eso resulta, pero efectivamente ese suceso de la otra persona que sí muere en una situación similar la hace reaccionar, ¿no? Y yo creo que algo que nos invita tu libro, y es algo muy rico de tu libro, Leti, es esta situación de que vamos a enfrentar muchas cosas muy duras, pero es cómo tú las asumas y cómo le dices adiós a esta situación para avanzar, ¿no? Entonces, creo que es algo muy padre, pero aparte lo haces, te decía que el libro es, en unas partes es muy divertido, ¿no? De hecho, los personajes a veces hacen chistes bastante buenos, pero nos llevas de la tragedia a la risa, ¿no? Un poco como a la reflexión. Entonces, creo que algo muy valioso del libro es cómo describes una familia tradicional mexicana, ¿no? O sea, sí, con todo este aspecto conservador, que tal vez ahorita ha ido cambiando a través del tiempo, pero que seguimos manteniendo ciertas cosas como sociedad. Creo que retratas muy bien esto de la familia. Sí, es que para mí es muy importante en esta historia que mi lector vea que es muy importante tener la familia unida. Y pues aquí en este caso pues estamos hablando de una historia de los años 75. A pesar de que don Gonzalo Moncada era un hombre íntegro, pues con un carácter fuerte pero noble, tenía muchísimas problemas con lo de hablar de lo del sexo, que en aquella época era un tabú, pues era un tema prohibido, era pecado, y cuando le hablaban sobre algo así, pues reaccionaba como que dice, ¿y qué pasó con el dulce y amoroso Gonzalo Moncada? Ya se enojó. Entonces tiene todos los matices el personaje dentro de, pues como todo ser humano, ¿verdad? Dentro, como don Gonzalo Moncada, que pues es un hombre guapo, inteligente, fuerte, pues también tiene sus detallitos de momentos de sufrimiento, de dolor, que te rompen el alma cuando lo ves sufriendo, lo ves derrumbado completamente, y tú dices, ¿dónde quedó ese hombre fuerte? Y esa es la idea, ¿no? De que sobre todo, al poner toda la familia, infundirle a mis lectores también que es muy importante la familia, y que nuestros valores morales, lo que nos inculcan nuestros padres, siempre los tenemos que llevar, y eso es lo que mi protagonista siempre llevó
a cada paso de su vida en esta historia, en los brazos del destino. Sí, es muy lindo porque, de hecho, justamente cuando lo vas leyendo dices, ay, ¿a poco existirán familias tan amorosas? Y llegas a la conclusión, claro que existen muchas familias muy amorosas, y creo que sin duda ese tema de crecer, de vivir en una familia amorosa es lo que te da también mucho la fuerza de hacer muchas cosas, ¿no? Y de superar muchas cosas. Sí. Y creo que en tus personajes, bueno, en este caso se trata de una familia que son 12 integrantes, ¿no? Sí, o sea, los papás y 10 hijos, que son así como una escalerita de diferentes edades, y que cada quien tiene una problemática distinta, que es algo que me encanta, ¿no? O sea, porque eso como que nos acerca a los diferentes tipos de personalidades que pueden estar dentro de una misma familia, porque algo que retratas muy bien en tu libro es eso. Cómo cada uno tiene un carácter, cómo cada uno tiene unos sueños, tiene una manera de pensar, cómo algunos están a favor de lo que piensan los papás, cómo otros no tanto, ¿no? Cómo otros son chantajistas con los papás. Entonces, creo que de alguna manera retratas muchas familias en una sola familia. Así es, esa es la idea también, sobre todo, como te digo, infundir esa unión dentro de, porque lamentablemente a través del tiempo hay familias que se van desintegrando. Yo quiero que mis lectores recuperen esa unión al ver la unión de la familia Moncada Silva. Sí, yo creo que también es una invitación a ir con los papás y darles un apapacho, ¿no? Porque realmente, así cuando vas viendo cómo quieren a los hijos, cómo se respetan entre sí, dices, bueno, qué bonito que existan familias de ese tipo. Y creo que en nuestro México hay muchas familias también de alguna forma conservadoras, pero también con muchos valores que inculcan desde muy pequeños en casa, y de alguna manera tú nos metes un poquito a la historia de la familia Moncada. Y a mí me gustaría, Leti, que nos contaras un poquito de cómo se fue tejiendo en tu mente este personaje de Mariana. Ay, muy buena pregunta. Yo creo que tuvo mucho que ver que en esta historia plasmé mi alma. Puse ahí, deposité mi alma, todos mis sentidos. Mariana Moncada es prácticamente la protagonista fuerte, inteligente, noble, hermosa. Tal vez a mí me hubiera gustado ser como Mariana Moncada. Y sobre todo de infundirle a mis lectores la fuerza de Mariana Moncada, de que ella no se rinde. Ella, a pesar de ser una muchacha joven que se va a Estados Unidos, que se enfrenta a una serie de vicisitudes, saca esa fuerza de donde puede. Claro, tuvo mucho que ver, hago mucho hincapié ahí de las oraciones de su madre. Entonces, Mariana Moncada es una muchacha que yo idealicé, y que la puse en esta historia para que mis lectores, sobre todo los jóvenes que llegan a leer esta historia, se den cuenta de que hay que afrontar los problemas con valentía y no dejarse vencer, no dejarse rendir. Siempre va a haber una luz que nos ayude, y Mariana Moncada, en todo lo que vivió, con todos los obstáculos que tuvo durante toda la historia, siempre salió adelante, siempre salió triunfadora, tomaba de las experiencias malas algo bueno para ahora sí que vulgarmente decirlo, no es vulgarmente, como es el dicho, sacar la casta, ¿no? Entonces, pues ese es mi personaje, un personaje que yo quisiera que fuéramos todas las mujeres así de fuertes, así de emprendedoras, así de que no se dejaba, o sea, podía estar ella derrumbada, llorando, como digo en algunas ocasiones en la historia, mordiendo su propio dolor, pero se levantaba. Y siempre veía la manera. Claro, también tuvo ángeles que de alguna manera la ayudaron, como te digo, las oraciones de su madre. Es muy importante la fe en Dios. Y yo creo en el destino,
pero también creo en Dios. Entonces, estoy ahí combinando las dos cosas en esta historia. En la historia de una muchacha que se enfrenta a tantas cosas porque el destino la llevó a un suceso tras otro y que el lector dice, ¿y ahora cómo le va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a salir de esta? Y sigue leyendo porque no saben cómo es ella, ni ella misma sabía en un minuto lo que iba a suceder al siguiente minuto, ¿no? Era una cosa tras otra que ella misma, el hecho de haber salido también triunfante de todo esto, sí, definitivamente fueron las oraciones de su madre. Y ¿qué más te puedo decir? Es todo lo que se necesita: fe, la fe en Dios, fuerza, el enfrentar los problemas, no darles la espalda y más que nada en afrontar las consecuencias de sus actos. Sí, claro. Porque ella comete un error muy grande ahí en la historia y bueno, pues como decía Cristina Saralegui, para atrás ni para agarrar impulso. Ella claro. Ya no quiso retroceder, ella, bueno, pues ya estoy aquí, ya estoy en esto, ya cometí el error, ya lastimé a mi familia con este error que cometí, pues ahora lo que me toca es afrontar las consecuencias y salir adelante y luchar por llegar a mi destino. Mariana Moncada así lo decía, decir que era su ideal llegar hasta Estados Unidos. Que de ahorita, ahorita nos vas a contar esa otra parte de la historia, querida Leti, pero te pido que vayamos a un pequeñísimo corte y cuando regresemos seguimos hablando de los brazos del destino. Bueno, claro, amigos, no se vayan enseguida, estaremos de nuevo en Desde los Libros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte
en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Leticia Jorge de su libro En los brazos del destino, de nuestros amigos de Aqua Ediciones. Bueno, Leticia, nos fuimos al corte con la promesa de que nos ibas a contar un poquito acerca del tema de los migrantes. ¿Por qué elegir el tema de los migrantes? Porque lo enlazas en una parte de tu libro, en una gran parte de tu libro. Hablas de la experiencia de Mariana Moncada en Estados Unidos. ¿Por qué elegir un tema de los migrantes? Y creo que ahorita está bastante vigente con todo lo que está pasando en otro país, porque irte a otro país significa extrañar a tu familia, muchos miedos allá, ¿no? Muchos miedos de dejar a toda tu familia acá, o sea, es una explosión de emociones que debe tener quien se va de un país a otro país totalmente desconocido. Pero ¿por qué elegir ese tema tan interesante? Bueno, personalmente viví esa experiencia. La primera vez que fui a Estados Unidos, yo pasé por el cerro. Quise compartir esa experiencia que yo tuve de cómo es realmente cruzar el cerro para llegar a Estados Unidos. Y esa es una parte que pienso que es importante que la gente conozca, porque no es fácil, es muy peligroso. Hay muchísima gente que se quisiera ir a Estados Unidos. Ahorita en la actualidad es muy difícil, pero me sorprende saber la cantidad de personas que quieren seguir luchando por ese sueño americano. No es fácil cruzar la frontera, hay mucha gente que muere en el intento, hay muchos peligros. Yo quise tocar este tema de los migrantes precisamente para exponer a todo lo que se exponen las personas al cruzar la frontera, y también a lo que se enfrentan llegando a Estados Unidos, cómo tienen que hacer para salir adelante. Lamentablemente hay personas que llegan a Estados Unidos, y voy a decir que sin generalizar, le ponen obstáculos a los recién llegados en lugar de ayudarlos. En los años que yo viví en Estados Unidos, me dio mucha tristeza escuchar varias veces que decían que nosotros los mexicanos, en lugar, cuando necesitamos la ayuda de alguien, no nos ayudamos. Es como, por ejemplo, que hasta lo dicen así, tal como te lo voy a decir. Dicen, no, los mexicanos son de los que se caen y llega otro mexicano y en lugar de darle la mano para que se levante, le da una patada para que se caiga más. Claro que, repito, sin generalizar, porque no puedo hablar por todos. Hay gente buena, hay gente mala, como en todo, ¿no? Como en todo el mundo. Entonces, pero sí se encuentra uno con ese tipo de situaciones en Estados Unidos de que no te ayudan y que tú tienes que buscar la manera de salir adelante. Y tú vas con la ilusión de trabajar, de ganar dólares, y incluso hasta de mandarlos a tu familia, a los hombres casados, a las esposas. Y no, pues se tiene que llevar uno un buen tiempo primero para poder encontrar trabajo, pero es muy difícil. Ahí expongo todo lo que realmente necesita una persona que llega indocumentada a Estados Unidos, todas las complicaciones que tiene para poder encontrar un trabajo, y sobre todo que los trabajos que encuentran pues son el trabajo más pesado, el trabajo más difícil, y que se tiene que, pues como quien dice, aguantar, ¿no?, con ese trabajo, porque es la manera de subsistir. Y pues te cuento que yo llegué a enterarme de hombres, especialmente hombres, porque llegaron a ser vecinos míos, que me enteraba que vivían 20 hombres en un solo departamento. Pues todo, ¿por qué? Para poder pagar $20 de renta, y no salían, no hacían nada por divertirse, todo lo que ganaban era para mandarlo para acá a México. Entonces sí es muy difícil a todo lo que se enfrenta uno al pasar primero ilegalmente
eso de los problemas con los que se encuentra enfrenta uno con migración, y al llegar allá, que desde que llegas te cobran hasta la risa, y pues es muy, muy, muy bonito para la gente que llega con ayuda de familiares. Claro. Pero como Mariana Moncada, que llegó allá sin conocer a nadie y sin un centavo, ahí es lo complicado. No, y como es la historia de muchos de nuestros paisanos, ¿no? O sea, realmente creo que hay mucha gente que de plano se juega la vida, o sea, que va a jugarse la vida, y allá estar solo, o sea, estar solo en un terreno totalmente desconocido, con gente que, como bien dices, puede meterte el pin, no solo eso, sino obstaculizarte de otras maneras, pero de repente no provocan tu crecimiento, sino al contrario, ¿no? O sea, efectivamente lo que quieren es que salgas de su país. Y creo que ahorita que vienen como esta incertidumbre que tenemos en relación a este tema de migratorio, creo que viene como anillo al dedo como estudiar un poco acerca de la experiencia de Mariana Moncada, que de alguna manera representa la experiencia de los que han vivido ese proceso para estar en Estados Unidos, para reflexionar acerca de si valdría la pena verdaderamente ahorita arriesgar la vida, ahorita o siempre, ¿no? O sea, porque a veces la gente, por este afán de crecimiento, porque no se ve nadie que se haya ido a otro país sin un afán de crecimiento, creo que al final ese es el objetivo, realmente el desarrollarse, el buscar un mejor futuro para uno mismo y para la familia. Creo que también ahorita hay que reflexionar un poco acerca de si vale la pena arriesgarse tanto, ¿no? Y creo que tu historia nos regala un poco como esa visión de alguien que ya pasó por ahí y que tal vez nos da elementos como para darnos cuenta si debemos hacerlo, ¿no? Si debemos hacerlo, o al menos ser más empáticos con los que lo hacen, y de alguna manera para los que están allá apoyar a los que se van de aquí, ¿no? Exacto. Realmente ver eso, o sea, si ya después de tanto analizarlo decides irte, pues también hay que ser amigos los que están allá de los que están acá, y más siendo paisanos, ¿no? O sea, eso es algo muy importante, porque creo, alguna vez leí, de hecho, en otro libro de Aqua Ediciones, acerca de cómo liberar el yo natural, que decía que la empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos de otro, pero que los zapatos de otro te aprieten. Sí. Entonces, eso me viene muy a la mente, porque a veces pareciera que juzgamos muy a la ligera, y ya cuando conoces historias como las que tú nos narras, ¿no? Porque realmente algo que me decías interesante fuera del aire, Leti, era esto de que a veces vemos en las películas o en las series cuestiones acerca de cómo se cruza la frontera, pero no es ni siquiera nada cercano de los que de verdad lo están viviendo día tras día, ¿no? Entonces creo que eso también nos debe sensibilizar, porque de alguna manera tú nos acompañas en ese caminito de conocer un poquito acerca de lo que viven las personas que deciden, pues, aventurarse a algo así, ¿no? Entonces Sí. creo que eso es algo muy bonito que logras en tu historia. Sí, gracias. Pues esa era la intención, sobre todo, narrar tal como son las cosas, cuando no solamente Mariana Moncada, muchas personas que el tiempo que yo viví en Estados Unidos llegué a enterarme que en la época de frío había personas que morían en el cerro en el intento por el frío, o personas violadas, en fin, una serie de peligros. Ahorita es imposible pasar, pero por lo menos ya me di el gusto de explicar cómo es realmente pasar por el cerro. Claro, también hay otras maneras de pasar a Estados Unidos, que son los que se pasan por el río, o no sé. Yo únicamente puse una versión. Puede haber miles, ¿no? Pero es muy bonito ver cómo realmente la persona que lo vivió lo comenta tal como fueron las cosas, que realmente si esta historia está basada en mi vida, claro, no de todo, porque tomé de otras vidas, nutrí mi historia de mi imaginación, pero de lo que personalmente yo viví, digo, aquí está, es eso, cómo pasé por el cerro, así fue. Sí, no, bueno, pues yo creo que es una experiencia
que nos ayuda mucho, y bueno, y ahora que me dices realmente el contexto de esa parte de tu libro, pues aún lo voy a disfrutar más, ¿no? Realmente sí, porque algo que me gusta mucho de las historias es justamente cómo están conectadas con el autor, ¿no? Y más cuando de alguna manera narran vivencias personales, creo que es bastante enriquecedor leerlos, porque es, como bien dices, es una mezcla entre la imaginación y algo que de verdad sucedió, ¿no? Entonces eso hace la historia mucho, mucho más mágica. Y justamente de eso quiero que nos hables, porque toda tu historia se desarrolla en un lugar hermoso de nuestro México, que es Uruapan, Michoacán. Y quiero preguntarte, ¿por qué Uruapan? Bueno, no sé si a otros escritores les sucede lo mismo que a mí, pero en lo personal yo tenía que escribir esta historia en un lugar en donde yo nací, en donde yo conocí todo lo que ahí expreso de los lugares que mencioné, de los lugares turísticos, que es mi ciudad. Siento que si yo hubiera puesto otra ciudad, me hubiera sentido fuera ajena de básico. No, tiene que ser de mi tierra, con mis raíces. Yo me siento orgullosamente michoacana, o sea, me siento feliz de ser de Uruapan, Michoacán. Y qué bueno que toqué el tema de mi tierra, que menciono ahí las partes bonitas, que de ahí salió Mariana Moncada, una muchacha fuerte, una muchacha pues ejemplar, porque la verdad ahí se ve ella en toda la historia como su manera de ser la hizo ser una guerrera, como le llamamos ahora, y que sepan que salió de mi tierra, mi protagonista, y que además es emprendedora, y ahora en este momento que se ha hablado tan mal de Uruapan, Michoacán, pues yo creo que es el mejor momento para que mis lectores lean esta historia en donde hablo de lo bonito de Uruapan, Michoacán. Sí, sin duda. Y yo creo que algo padrísimo de tu libro es que nos logras transportar hacia los lugares. Eres muy generosa en el tema de la narrativa, ¿no? O sea, nos narras con detalles muy minuciosos dónde van recorriendo. O sea, nos hablas, por ejemplo, del Parque Nacional, ¿no? Ajá. Luego nos hablas de que van a visitar por ahí un lugar cercano al volcán Paricutín. Así es. Y entonces nos vas narrando qué va sucediendo en los lugares, incluso nos cuentas un poco acerca de la historia de los lugares. Y creo que eso también es algo muy valioso, un elemento muy valioso dentro de la lectura, porque te conecta con el lugar, el lugar, y aparte hablas bonito de un lugar de México. Entonces creo que eso es algo muy, muy padre de tu libro, porque yo decía, bueno, la próxima vez que vaya a Uruapan voy a ir a visitar el Parque Nacional. Ay, no, pues te va a encantar, es de verdad algo hermosísimo. Se han filmado ahí películas, no, hombre, te sientes en otro mundo, es algo maravilloso estar en ese lugar. No lo recorres en un solo día, está extenso y muy, muy bonito. Sí, no, sí veo que, de acuerdo a lo que nos narras, dices que son varios kilómetros, ¿no? Varios kilómetros de estar caminando, porque de hecho en uno de los momentos de tu libro está ahí Mariana Moncada con alguien que se enamora, ¿no? Con alguien de quien se enamora, Alonso, me parece. Entonces vas narrando como el escenario en que se está dando esta historia de amor, que después se complica bastante, pero bueno, tienen que leer el libro. Te voy a pedir, Leticia, que vayamos a otro brevísimo corte. Claro que sí. Y cuando regresemos seguimos platicando de Los brazos del destino. Muy bien. Amigos, enseguida volvemos a Desde los libros.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Leti Jorge de su libro En los brazos del destino, de nuestros queridos amigos de Aqua Ediciones. Bueno, Leti, mira, de hecho nos decías hace ratito, más bien, me contabas a mí fuera del aire acerca de que tenías algunas anécdotas relacionadas con el libro y que te impulsaron a hacer el libro. ¿Qué tal si nos cuentas alguna? Eso lo va a hacer aún más rico. Sí, bueno, en una ocasión estaba yo escribiendo. Llegó mi maestro de música y me vio que estaba yo escribiendo algo y lo guardé inmediatamente y dice, ¿qué estás escribiendo? Le digo, pues es una novela. Y me preguntó, ¿es tu biografía? Le dije yo, pues como para cortar con la conversación y no continuar más y ya lo que quería yo era empezar mi clase de música, le dije, sí. Dice, ¿y a quién crees que le importe leer tu biografía si no eres nadie? Y yo sí sentí horrible. Dije, bueno, la guardé, pero después dije, pues a mí no me importa si la leen o no. Yo esta historia ya la empecé, la tengo que terminar. En otra ocasión alguien me preguntó también, oye, ¿estás escribiendo tu vida? Pues sí, algunos episodios de mi vida. Y me dice, ¿y por qué te quieres exhibir? Y yo dije, chin, de veras tiene razón. Ay, no, pues no, mejor la vuelvo a guardar. Y así personas que yo notaba como que me tiraban a loquita, que cuando yo comentaba mi historia está muy bonita, mi esposo, yo le decía, mi amor, quiero que leas mi libro, mi historia, para que veas que está bonita y me ayudes a publicarla, para que tú me ayudes. Y me ignoraba y no me hacía caso, hasta que un día lo vi sentado en la sala leyendo el periódico. Le dije, a ver, mira, ponte a leer esto. Y se puso a leerla, ella no pudo parar de leerla, pero fue una de las personas que no creía en mí. Y sin embargo, había mucha gente que no me tenían fe, que decían, ay, pues como, quién sabe qué tantas tonterías ha de estar escribiendo. Pero sí llegó, antes de que le diera yo a mi esposo y que la leyera, y se había llegado un momento en que había guardado la historia en un baúl por allá. Y ya me dice mi hija, mami, ¿y tu historia? La guardé.
mami, lucha por tus sueños, madre, sácala, desempólvala y vamos a buscar editoriales. Y en ese inter fue que estaba mi esposo leyendo esto y dijo, esta historia, dijo, mi amor, hay que publicar este libro. Y bueno, pues todas las expresiones negativas, tú ves a veces en el rostro de la gente las expresiones que hace, comentarios negativos o expresiones negativas, en lugar de impulsarte. De que yo, en lugar de que me agüitara, como se dice vulgarmente, en lugar de que yo me desanimara, eso me motivó. Te impulsó, Todo claro. eso me motivó a que yo concluyera mi sueño. Bueno, y todas esas personas que te dijeron que, ay, ¿a quién le va a importar tu historia? Bueno, hoy les mandamos un saludo muy, muy caluroso. Sí. Aquí presentando el sueño de Leti Jorge. Y creo que sí, o sea, yo creo que eres como el vivo ejemplo de lo que quieres dar a conocer a través de tu libro. Y me encanta, yo leía tu libro y yo decía, la tengo que conocer porque se me hace que tiene que ver con la historia. Y yo te decía ahorita, fuera del aire, Leti, que ya una vez que te conozco, que nos cuentas la historia, el detrás del libro, pues lo lees con más gusto, ¿no? Realmente sí, porque tú nos haces ver esa parte humana, porque tú la viviste, la compartes a través de personajes que lo haces muy, muy bien. Gracias. Pero eso yo creo que eso es parte de lo mágico, que de alguna manera no estás invitando al lector a hacer algo que tú no hayas hecho. Tú dijiste, yo lo voy a hacer. Así es que, como dicen por ahí, sí se puede, el que persevera alcanza. Y sobre todo, lo más importante es que tenemos que luchar por nuestros sueños. Todos tenemos sueños y hay veces que la gente se puede burlar, la gente no te puede tener fe, pero sin embargo, si tú luchas por lograrlo, llega un momento en que si tú crees en ti mismo, lo logras. Pero es muy difícil, es un camino duro porque te encuentras con muchas piedras, con muchas palabras que te pueden desalentar, pero a mí en lugar de desalentarme me motivaban. Definitivamente. Pues tú estás así como muy al estilo de Mariana Moncada. Efectivamente. Entonces sí, en eso nos parecemos. Sí, un no, poquito. eso es algo muy bueno porque yo al inicio cuando estaba leyendo la historia decía, ay no, pues yo creo que Mariana va a estar triste el resto de su vida. Y de repente le das un giro inesperado al personaje y dices, ¿y esta mujer dónde sacó tanta fuerza, no? Así es. Y creo que como mujer dices, qué bueno, o sea, qué bueno que no se dejó vencer, porque a veces pareciera que sentimos que tenemos el agua al cuello y que en lugar de querer flotar y salir avantes, decimos, bueno, ya, mejor nos ahogamos, ¿no? Entonces creo que esta clase de historias como la tuya realmente nos llevan a la reflexión acerca de que sí se puede salir del hoyo, ¿no? Y hasta de la peor circunstancia uno puede avanzar y es una decisión y es totalmente algo voluntario, ¿no? Entonces pareciera que eso de repente es muy difícil porque decimos, ay, no, depende de mí, ¿no? Y es un poco el miedo al reto y a la responsabilidad de tomar las riendas de tu propia vida, pero personajes como los tuyos nos dicen, sí se puede, ¿no? Porque hay otro personaje que es la hermana de Mariana, que también se convierte en madre soltera, y al principio pues está también muy triste, y luego ya dice, bueno, ok, lo voy a superar, y entonces le apoya a la familia y todo esto, y entonces ella va avanzando. Entonces creo que retrata muchas realidades de México, todas en una misma familia, y creo que eso es algo que yo me quedo de la historia, porque indudablemente nos dejas como conocer muchos personajes que hilas de manera espectacular, porque te decía, algo que va en la historia es que de repente aparece un personaje y no tienes que regresar a releer el otro, porque ya tienes clavados todos los anteriores, ¿no? O sea, ya se volvieron parte de tu familia también. Qué bonito. Pues esa es la intención también, atrapar a mi lector, que mi historia los cautive y que no quieran parar de leer. Y estoy segura de que una vez que tomen el libro en los brazos del destino no lo van a querer dejar de leer, que creo que te pasó a ti, Sí, ¿verdad? claro, sin duda. Y de hecho, bueno, algo que te decía fuera del aire es que es un libro extenso, extenso porque son 400 páginas aproximadamente, 407 si no mal recuerdo. Pero de verdad no lo sientes, o sea, es impresionante porque de hecho la tipografía es pequeñita y demás. Y yo decía, oye, es un libro muy extenso. Bueno, lo empecé a leer y quieres
acabártelo, y yo, por ejemplo, ahorita ya estoy ávida de querer conocer qué le pasa a este personaje y a todos los que van apareciendo en la historia. Así es. Pero yo creo que algo que logras perfectamente es eso, que cautivar al lector desde las primeras páginas, y no es algo sencillo, o sea, es algo retador para cualquier autor, porque hay historias que igual y después de que lees un buen rato el libro, dices, ok, ya, ¿no? Vamos a darle una oportunidad. Ajá. Pero de verdad, o sea, en tu caso, vas en la primera página y dices, ok, sí, está muy interesante, ¿no? Y como te digo, Sí. te haces como cómplice de lo que le está pasando a Mariana, te da coraje, ¿no? Sí. Te da tristeza, tienes ganas de llorar, al ratito ya tienes ganas de decirle, por favor, Mariana, dile a tus papás, Ajá. y luego ya les dices, no, mejor no les digas. Así es. Entonces se va mezclando con muchas emociones, que creo que es algo difícil, pero que cuando lo logra un autor es mágico, ¿no? Entonces Sí. yo creo que sin duda es una gran opción el leer a Leti Jorge, Los brazos del destino, y pues ya, o sea, con todo lo que nos ha contado acerca de todo lo que le costó hacer esta historia, de cómo tuvo que superar también tantos obstáculos para publicar la historia. Realmente es un deleite ver que hoy en día estás cumpliendo el sueño y que nos lo estás comunicando, nos lo estás compartiendo. Y entonces creo que es una razón más para leer tu libro. Muchas gracias. Ayudarte a cumplir ese sueño, porque sin duda yo creo que para los autores lo más maravilloso es cuando un lector te dice, oye, qué buen libro. Sí, bueno, no quiero dejar pasar este momento sin agradecer a Aqua Ediciones, Claro. que creyeron en mí. Aqua Ediciones es una editorial que le da la oportunidad a escritores nuevos, y fíjense, ahorita soy nueva, en un futuro ya no voy a ser tan nueva, pero gracias a Aqua Ediciones aquí está mi sueño hecho realidad. Muchas gracias, y también a ti por haberme invitado a este momento de tu programa. Estoy muy feliz, y sí espero que la gente que me está escuchando en este momento compre el libro y lo lea. Les va a encantar, y lo pueden adquirir en Purrúa, en algunos Gandhis por ahí en la Ciudad de México, en Sótano, también en Amazon, en aquaediciones.com, y en Uruapan, Michoacán, en la librería Paraíso. Ahí lo pueden conseguir. Muy bien, ¿no? Pues entonces, los que viven en Uruapan, por favor, no dejen de leerlo, pues todo se desarrolla, o una gran parte del libro se desarrolla en Uruapan. Sí, pues va a ser más rico leerlo aún. Conozcan, claro que sí. Muy bien, Leti, pues te quiero agradecer el haber compartido ese tiempo con nosotros, desde los libros y con todo el auditorio desde los libros. Y agradecerte el compartir un sueño con nosotros, porque si de por sí es rico escuchar la historia de los autores, cuando alguien viene y te dice que su mayor sueño era tener un libro y viene y te presenta al bebé, pues es una emoción mayúscula, ¿no? Sí, Entonces, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y qué bueno que desempolvaste a petición de tu hija este escrito, porque si no, nos hubieras privado de leer una muy buena historia. La verdad es que sí, y yo pensaba antes que mi historia nada más me gustaba a mí. De repente me ponía a pensar, ay, ¿no será que nada más a mí me gusta? Pero cuando vi que a Aqua Ediciones también le gustó, dije, ya la hice y les va a gustar a todos. No, sí, sin duda, amigos, los invitamos de verdad a leer En los brazos del destino, de Leticia Jorge, de Aqua Ediciones, y de verdad disfrutarla, o sea, de verdad que se van a conectar con la historia desde las primeras páginas, se los garantizo, o sea, se los firmo, es una super historia. Gracias. Y Leti, muchas gracias por estar en Desde los Libros, esta es tu casa, y pues yo creo que es el inicio de muchos libros, porque te Sí. noto entusiasta. Sí, así es. Entonces, ya estoy por el segundo libro. Ah, Y muchas perfecto. gracias, Maru, por haberme invitado. Muchas gracias. Eres una persona increíble. Ay, Me encanta gracias. conocerte. Y pues bueno, a lo mejor en un futuro voy a escribir la historia de una chica parecida a ti también. Porque, Muy bien. porque a mí tengo la virtud de que cuando alguien, o sea, soy muy observadora. Y entonces voy captando ideas de las personas y digo, ay, me gusta el carácter de ella y lo pongo en uno de mis personajes o algo así. O sea, por eso en esa historia logré todo esto de un libro de 407 páginas, porque realmente tomé lo que me gustó de cada personaje, lo bonito, también lo feo. Ujú. Y aquí está. Ay, pues muchas Pues- gracias, Leti.
Pues yo encantada, si quieres utilizarme de repente ahí en alguna de tus historias, yo voy a estar encantada. Y le voy a poner tu carácter. Perfecto, yo voy a ser tu fan número 1, no te preocupes, porque realmente estoy encantada con tu historia. Ay, gracias. Muy encantada con tu historia. Ya te contaré cuando llegue al final, que seguramente va a ser antes de que concluya la semana, porque ya no quiero dejar de leerlo. Te va a encantar el final. Pero muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tu historia y por regalarnos En los brazos del destino. Muchas gracias. Los lectores de verdad lo agradecemos. Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues nosotros nos tenemos que ir Desde los libros, pero los esperamos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana y ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta luego.